experiencia individual que cada uno de nosotros tenemos. Acá está la página web. Les recomendamos que la visiten frecuentemente porque subimos información y artículos y videos, y el email. Siempre tratamos de contestar todos los mails. De los cursos presenciales, ahorita estamos aquí en el curso introductorio, y lo que les comentaba Ninón es que viene después el curso intensivo básico, que son 5 días, es toda la parte del desarrollo interior. Y después un curso intensivo avanzado, que es la parte del desarrollo exterior. Y también hay un curso de formación de facilitadores, es decir, para poder dar este curso que nosotros estamos viviendo. Y esto es presencial, ¿no? Es físico, realidad 3D. Y después hay otro que es los cursos online, que vienen ahí en internet, que son los diplomados, son 8 módulos dentro de un diplomado de salud fractal y otros 8 módulos dentro de un diplomado de arquitectura biológica. Y eso uno los va haciendo a su propio ritmo. Es educación a distancia. ¿Qué es geometría sagrada? Ok, primero, ¿quién crea la geometría sagrada? De lo que ustedes han visto o han leído, ¿qué han investigado? ¿Qué saben sobre el origen de la geometría sagrada? Okay. ¿Quién creó la geometría sagrada? La geometría sagrada lo podemos definir como un lenguaje. La geometría sagrada es un lenguaje, es el lenguaje del universo. Así de sencillo. No la crea nadie. En realidad la geometría sagrada es como decir, ¿quién crea una galaxia? Pues la crea el universo mismo. Entonces, ese universo utiliza un lenguaje para hablar en todos los niveles, tanto en lo macrocósmico como en lo microcósmico. Ese lenguaje que atraviesa todos los niveles es geometría sagrada, se llama geometría sagrada. Ahora, la humanidad en diferentes tiempos ha ido imitando a la naturaleza y ha ido imitando los patrones de la geometría sagrada. Diferentes culturas lo han ido haciendo, por ejemplo. En lo que se acepta como la historia, digamos, lo que se reconoce como la historia aceptada es los sumerios, ¿no? La civilización surge en Sumeria, hace unos 5.000 años, ¿no? O más. Sí, 12.000, ¿no? Y en Sumeria, eso está por Irak, entre el Tigris y el Éufrates. Ahí, a partir de ahí, la civilización, ¿no? Sumeria, de pronto dicen, hubo algo que de pronto estos simios de pronto se volvieron inteligentes. Y hay un lapso en donde hay información perdida. Esa información perdida, a los que les gustan las historias galácticas, a los que les gustan, ¿no? Esta investigación que se han ido haciendo, les recomendamos a los que les gusta saber un poco más al respecto, hay varios libros, pero un libro que se llama El 12º Planeta, no sé si lo han leído, lo han visto. Bueno, es un libro que se llama El 12º Planeta y está escrito por Zacarías Sitchin. Ok, y está en internet, uno lo busca en internet y está en internet. Bueno, él y muchos otros, él es un investigador bastante serio, que trata de explicar a partir de las tablillas sumerias ese vínculo de que hubo antes de los sumerios, o cómo de pronto la civilización sumeria sabía, ¿no? Tenía posibilidad de escribir y tenía todos los avances que no daban paso. Entonces, él habla de civilizaciones anteriores, adámicas y preadámicas, y ahí es toda una historia interesante. Pero bueno, aceptemos que empieza en Sumeria, y de Sumeria se abren 3 ramas, o 3 grandes ramas. Una rama, después de Sumeria, se hereda el conocimiento hacia el mundo árabe, hacia Egipto. En Egipto se crean todo lo que conocemos. O sea, toda la geometría sagrada siempre fue como de ciertos grupos de poder, ciertos grupos sacerdotales o iniciáticos. No pertenecía a toda la población, porque ese código era un código, digamos, para comunicarse con los dioses o para comunicarse con espíritus de mayor envergadura. Entonces,
de Egipto, ¿quién se lo hereda? Egipto, esa información se la hereda a otra civilización, ¿no? A los griegos, ¿no? Y los griegos a su vez se la heredan ¿a quién? A los romanos, ¿no? Y los romanos, ¿no? En Europa, toda la creación de catedrales, etcétera, y eventualmente llegan a América. Esa es una rama. Otra rama de ese conocimiento de Sumeria se va hacia India. Entonces, todo el Mahabharata, los Vedas y demás, que cuentan historias, ¿no? Sobre dioses y sobre explosiones nucleares. O sea, todas estas historias están hablando en realidad de una época preadámica, lo que se llamó, digamos, nuestra civilización, y antes estuvo los atlantes y los lemurianos, y si uno se va para atrás, en todas las grandes culturas se hablan de estos que ahora se consideran mitos, pero que en realidad pues es historia. Hay mucha historia que es muy falsa, pero hay mucha historia que es muy verdadera. Entonces, una de estas ramas, la que se va a la parte hindú, eventualmente va migrando, ¿no? hacia India y toda esta parte de Indonesia. Y hay otra rama que se va hacia arriba, hacia China. Esa rama hacia arriba, hacia China, eventualmente es la parte que llega a América, la parte indígena, digamos, prehispánica. Entonces, por eso se han encontrado los mismos tipos de pirámides bajo la tierra en Japón, en el mar, abajo. No sé si han visto estas fotografías. Bueno, hay unas fotografías de pirámides subterráneas cerca de las costas de Japón, con las mismas formas, la misma arquitectura que las pirámides que hay, por ejemplo, en México, o las pirámides mayas, las pirámides en Mesoamérica. Entonces, bueno, esa es otra línea. Eventualmente, en América, ya existían las civilizaciones indígenas que se mezclan con la parte de la herencia que llega de Canadá a Estados Unidos. Bueno, que son de diferentes ramas, pero al final es esa misma, o es esa información de esa geometría sagrada que permeó muchos niveles, permeó el arte, permeó la música, permeó la arquitectura, las ciencias, la física, matemáticas, todos los niveles los permeó. Sí es importante decirles que se llamaba geometría sagrada porque era dedicada a los dioses. O sea, por ejemplo, el Partenón, ¿no? El Partenón estaba dedicado a Atenea, y Atenea a Thanos, ¿no? Y Atenea quiere decir sin muerte, ¿no? Thanatos es muerte y A es sin, ¿no? Entonces, sin muerte. Entonces, era un templo para la vida. Cuando uno hace la transformación de las letras en números, del templo de Atenea obtiene uno ángulos. Y el ángulo que te da del templo de Atenea, o sea, de transformar la palabra Atenea en números, te da el ángulo que es el mismo ángulo que surge de un heptágono. Cuando uno pone un heptágono, el ángulo que te queda es 51, me parece, 52 punto y algo. Y ese ángulo es el ángulo que te forma el nombre en valor, ¿no? La transformación de la letra en número, y es el ángulo que tiene la disposición, por ejemplo, de cuando uno sobrepone una plantilla geométrica sobre la planta de conjunto. Entonces, se va amarrando en diferentes niveles esa información. Nosotros lo vamos a usar, la geometría sagrada, como código para autoempoderarnos, para crear algo que se llama, o nosotros le llamamos un cuerpo gravitacional, para crear un centro de implosión en nuestra propia vida. Geo quiere decir, normalmente, si lo buscamos, quiere decir tierra, pero el significado es más profundo, es tierra o materia, o sea, como algo sólido. Geo. Y metría es medición. Entonces, es la medición de la materia, es decir, es cómo se construye la materia. Es así de simple, cómo se construye físicamente la materia. Cómo se construyen los átomos, cómo se construyen las moléculas, cómo se construyen las estrellas, cómo se construye el cuerpo humano.